Hola a todos, bienvenidos a otra video lección de PrepMil. En esta ocasión vamos a comentar las preguntas que están relacionadas con el tema de shock, de anestesia y reanimación. Y esto es para repasar y para también establecer algunos conceptos claves. Si no habías visto la video lección sobre shock, pues entonces te invito a verla antes de comenzar estas preguntas. Si no, si quieres practicar antes, pues también puedes quedarte aquí para ver este video. Así que vamos a comenzar. Pregunta número 1. ¿Cuál de los siguientes es uno de los síntomas incluidos que definen el síndrome de shock? A. Hipertensión. B. Poliuria. C. Estado normal de conciencia. Y D. Hipotensión arterial. Y la respuesta correcta es hipotensión arterial. Claro. Y es que esta primera pregunta nos plantea cuál entre los síntomas enumerados se incluye en la definición del síndrome de shock, que en el tema pasado la definimos casi en cada momento. Y el síndrome de shock se define por la presencia del estado alterado de conciencia y no por el estado normal de conciencia. También por oliguria y no poliuria. Hipoperfusión periférica y no hipoperfusión y no hipertensión, y por hipotensión arterial. Así que por lo tanto hipotensión arterial es la respuesta correcta. Pregunta número 2. ¿Cuál de los siguientes es un shock a distancia, principalmente normal o aumentado? A. Shock cardiogénico. B. Shock anafiláctico. C. Shock hipovolémico hemorrágico. Y D. Shock obstructivo. Y la respuesta correcta es el shock anafiláctico. Y es que en esta segunda pregunta se nos pregunta cuál de los enunciados es un shock de alcance primitivamente normal o aumentado. Y los shocks se pueden clasificar en producción infinitamente reducida o shock primitivamente normal o aumentado. Y los primeros incluyen el shock cardiogénico, el obstructivo y el hipovolémico, tanto hemorrágico como no hemorrágico. Y este último, sin embargo, incluye el shock anafiláctico, que por eso es la correcta, junto con el shock séptico y el shock neurogénico. Porque, por tanto, ya esta es la respuesta correcta, el shock anafiláctico. Pregunta número 3. ¿Cuál es la causa del shock hipovolémico hemorrágico? A. Embarazo extrauterino. B. Vómitos. C. Deshidratación. Y D. Septicemia. Y la respuesta correcta es el embarazo extrauterino. Sí. Y es que en esta pregunta nos hacen la pregunta de cuál es la causa del shock hipovolémico hemorrágico. Pues en primer lugar, el shock hipovolémico puede ser hemorrágico o no hemorrágico, dependiendo de si hay o no pérdida de líquidos. Y en particular, sangre o no. Y los vómitos, la deshidratación y la sepsis, además de la pancreatitis aguda, son causas del shock hipovolémico no hemorrágico. Y el embarazo extrauterino es una causa hipovolémica hemorrágica, junto con traumatismos, hemorragias del tracto gastrointestinal, hemorragias respiratorias, disección o rotura de aneurismas de la aorta o de grandes vasos arteriales, y rara vez una hematuria masiva. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Pregunta número 4. En el shock obstructivo debido al taponamiento cardíaco, ¿de qué se caracteriza la tríada de Beck? Que sí la mencionamos en el video anterior. Pues dice aquí A. Hipertensión arterial, distensión venosa yugular, tono cardíaco aumentado. B. Aquí cambia en el tono cardíaco reducido y la turgencia venosa yugular. C. Hipotensión arterial, distensión venosa yugular y el tono cardíaco en lugar de aumentado, pues reducido. Y la D, hipertensión arterial, turgencia venosa yugular y el tono cardíaco aumentado. Está medio confusa, pero la respuesta correcta es la C, hipotensión arterial, distensión venosa yugular y tono cardíaco reducido. Y es que en la cuarta pregunta, en esta, se nos pregunta cuáles son los síntomas de la tríada de Beck.
y esta se manifiesta en un shock constructivo por un taponamiento cardíaco. En la triada de Beck no encontramos hipertensión arterial, sino hipotensión, y no hay una turgencia, sino una distensión yugular, y los tonos cardíacos no aumentan, sino que disminuyen. Por lo tanto, en esto se caracteriza la triada de Beck. Pregunta número 5. ¿Qué tipo de cortisona y en qué dosis se utiliza el tratamiento del shock anafiláctico? A. Difenhidramina 25 a 50 miligramos. B. Salbutamol de 2,5 a 5 miligramos. C. Famotidina de 20 a 40 miligramos. Y D. Metilprednisolona de 40 a 250 miligramos. Y la respuesta correcta es la metilprednisolona de 40 a 250 miligramos. Y es que aquí nos preguntan qué tipo de cortisona y en qué dosis se utiliza para el tratamiento del shock anafiláctico. De los medicamentos enumerados, solo uno es cortisona, mientras que los demás pertenecen a otras clases de medicamentos. En particular, la difenhidramina es un antihistamínico anti-H1, mientras que la famotidina es un antihistamínico H2. El salbutamol pertenece a la clase de los agonistas beta 2. El sulfato de magnesio se utiliza como ayudante en caso de refractariedad de los agonistas beta 2. Entonces, la metilprednisolona en esta dosis es la única que pertenece a las clases de cortisona. Por lo tanto, es la respuesta correcta. También les recordamos que pueden responder los cuestionarios relacionados con el tema en nuestro sitio web y en las aplicaciones para Android